Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase del Instituto Red Sanar, donde vamos a aprender sobre las bases de la terapia cognitivo-conductual. Bien, ¿cuál es la importancia de aprender esto para los voluntarios que van a trabajar en los diferentes nodos? No es porque nosotros vayamos a proponer que los voluntarios y coordinadores de cada uno de los talleres implementen tratamientos. Pero sí siempre es bueno saber de dónde viene y por qué estamos dando la información que estamos dando. Ustedes saben que las bases de la red Sanar tienen que ver con hacer psicoeducación a las personas que vienen pidiendo ayuda. Y en un porcentaje significativo, las personas que se van a acercar van a ser con trastornos de ansiedad y depresión y algunos trastornos similares que cursan con síntomas de la familia de la ansiedad y la depresión. Esto es porque en la población los porcentajes de trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, sobre todo de la depresión, son los trastornos más frecuentes y con eso nos vamos a encontrar. Y de ahí que el programa de la Red Sanar base en gran medida los aportes psicoeducativos de la terapia cognitivo-conductual. Eso no quiere decir que se acabe completamente ahí. Saben que la Red Sanar se nutre de contenidos de diferentes áreas y tiene un programa que le es propio y tiene una mirada holística acerca de las diferentes dolencias que las personas puedan tener y de lo que es la salud. Por lo tanto, no es únicamente, pero hay módulos específicos como son el de reestructuración cognitiva o el de asertividad que anclan sus bases fuertemente en la terapia cognitivo-conductual. Por eso hoy vamos a trabajar sobre esto simplemente para que ustedes puedan entender de dónde viene y puedan entender, digamos, cuál es la lógica desde la que se construyen estos contenidos. Por otra parte, a la hora de asesorar a las personas que vienen pidiendo ayuda, muchas veces se nos van a acercar alumnos pacientes preguntándonos a ver de qué manera podemos conseguir un psicólogo. Ya dijimos en otras ocasiones que si bien el programa de la Red Sanar es muy robusto y los aportes son fantásticos, en muchas ocasiones realmente no alcanza ni sustituye un proceso terapéutico y muchas de las personas requieren asesoramiento acerca de cómo buscar un terapeuta. Y lo que recomendamos es la terapia cognitivo-conductual porque es afín a lo que nosotros proponemos, ¿sí? Es la terapia científicamente validada para los trastornos de ansiedad y depresión y además tiene multiplicidad de estudios también para otros trastornos. Es de la terapia con más robustez científica que existe. Entonces, más allá de las individuales o las opiniones individuales acerca de otro tipo de terapias, sabemos que la ciencia avala fuertemente la terapia cognitivo-conductual. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de la terapia cognitivo-conductual en sus bases. Bien, lo primero que quiero que sepan y que recuerden es que la terapia cognitivo-conductual, como lo dice su nombre, se nutre de dos ramas, la cognitiva y la conductual. Inicialmente surgieron de maneras independientes y haciendo foco sobre dos aspectos diferentes de la vida psíquica. Por un lado, la terapia cognitiva nace en función de modificar los pensamientos y la terapia conductual nace en función de cambiar las conductas. Y como cada cual ha logrado resultados muy buenos en relación a cada aspecto de algunos trastornos, entonces en algún momento las herramientas se volvieron tan complementarias que dejaron de existir por separado. De todos modos, sí los aportes han venido por vías separadas inicialmente. Entonces,
La terapia conductual, en principio, surge con la intención de modificar la conducta. A los conductistas, como Watson, por ejemplo, no les interesaba la idea de que la conducta saliera de procesos simbólicos, es decir, de lo que podemos pensar y luego llevar a la conducta. No busca entender ni interpretar. Lo que piensa es que la psiquis es una suma de condicionamientos. Después vamos a ver bien qué es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y cómo se supone que se produce el aprendizaje no simbólico, es decir, donde no hay una racionalización o una puesta de palabras, por decir de alguna manera. Entonces, los conductistas directamente modifican las respuestas conductuales modificando los patrones que llevan a que esa conducta se manifieste. ¿Sí? Por ejemplo, estos métodos los usamos fuertemente hoy relacionados con aspectos, por ejemplo, como las fobias o el TOC o conductas disfuncionales. Trabajamos mucho con exposiciones o refuerzos o castigos. Ya vamos a ver bien de qué se tratan estos conceptos, pero no necesitamos pasar por el pensamiento. Por ejemplo, en el caso de una fobia, no importa cuántas veces le expliquemos a la persona, por ejemplo, que una cucaracha no le va a hacer nada o que porque viaja en el ascensor no necesariamente le tiene que pasar algo malo. Pero, sin embargo, les decía, no importa cuántas veces le expliquemos, no va a modificar la respuesta de miedo. Lo único que va a hacer que la persona modifique su respuesta de miedo va a ser exponerse al estímulo fobígeno, sea el ascensor, sea la cucaracha, sea lo que sea, ¿sí? Como de la misma manera, no importa cuánto le expliquemos a la persona que tiene TOC que su conducta es disfuncional, que no tiene sentido lavarse las manos 40 veces por día. La única manera de hacer que la persona logre lavarse menos las manos es exponerse a esto se llama exposición y prevención de respuesta, después lo vamos a ver también. Exponerse a la idea obsesiva, pero no llevar adelante la compulsión. Estas son estrategias de tipo conductual, donde no importa pasar por el pensamiento, por la racionalización de la conducta. Por otra parte, tenemos las estrategias más de tipo cognitivas. Cognitivas tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Entonces, la terapia cognitiva nace después. Los exponentes principales son Ellis y Beck, que lo que se dan cuenta es que muchas veces muchas de las emociones y conductas disfuncionales están facilitadas porque hay un pensamiento que es distorsionado, una interpretación de la realidad no realista. ¿Sí? Eso es supuestamente lo que apuntan ellos. Después, con el tiempo, la terapia cognitiva se fue modificando y fue evolucionando y fue alejándose un poco de esta idea de que el pensamiento tiene que ser objetivo y realista. Pero sí se requiere cierta objetividad o racionalidad en el pensamiento para que la conducta sea adecuada. De ahí nacen lo que ustedes ya a esta altura seguramente ya conocen, que son las distorsiones cognitivas o el paradigma de Ellis. La idea es que modificando el pensamiento se modifican las emociones que a su vez llevan a determinadas conductas. Y esto también es muy válido y nos sirve mucho para, por ejemplo, algunos tipos de trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada o la fobia social, donde hay muchos pensamientos distorsionados sobre sí mismo. Por lo tanto, la modificación del pensamiento es el objetivo principal de la terapia cognitiva. Entonces, hasta acá vamos a hacer un freno. Vamos a entender que la terapia cognitivo-conductual tiene dos vertientes, la cognitiva y la conductual. La cognitiva busca modificar los aspectos relacionados con los modos de pensar,
con la simbolización, con el modo en que construimos la interpretación del mundo, ¿no? Entonces busca modificar los pensamientos hacia pensamientos más funcionales, ¿sí? Y la terapia conductual que busca modificar las conductas sin pasar por el pensamiento. Esas conductas que son más irracionales, como pueden ser, les decía, las fobias o el TOC, o las conductas impulsivas o compulsivas, como compras compulsivas, juegos patológicos, tricotilomanía, que es eso de arrancarse el pelo. O es muy buena, por ejemplo, para trabajar algunos tipos de modificaciones de conductas en personas que no tienen una buena simbolización, como pueden ser en el autismo, que no podemos pasar por la palabra. Y sí podemos ir modificando algunas conductas a partir de la utilización de refuerzos y castigos. Bien, esto es lo primero que quiero que aprendan. O sea que vamos a frenar el video hasta acá y después vamos a arrancar con la diferenciación de cada una de las